Mi esposa me miró fijamente a los ojos y soltó. Quiero la casa, los coches, la empresa, todo. No estaba llorando. No se estaba disculpando. Estaba exigiendo, como si pidiera algo del menú de un restaurante. Como si 14 años de matrimonio, 2 hijos y todo lo que yo había construido con mis propias manos no fuera más que una simple transacción que ella estaba lista para cerrar. Mi abogado, Héctor Pacheco, me agarró el brazo tan fuerte que pensé que me dejaría un moretón. Héctor llevaba 30 años ejerciendo el derecho de familia. Había visto divorcios muy duros. Había visto cónyuges intentar destruirse mutuamente. Pero cuando le dije lo que estaba a punto de hacer, el color se le fue de la cara. Adrián, no lo hagas. Podemos luchar. Debemos luchar. Ella no tiene derecho ni a la mitad de lo que pide. Yo lo miré a él y luego a Leonor, sentada al otro lado de la mesa de conferencias con su abogado, con esa sonrisita de suficiencia en la cara. La misma cara que yo solía besar por las noches. La misma mujer a la que abracé cuando murió su madre. La misma persona que juró ante Dios y nuestras familias que estaría a mi lado en todo momento. Dáselo todo, dije. Héctor dejó caer su bolígrafo. Disculpa. Me has oído. La casa, los coches, la empresa. Dale todo lo que quiera. La sonrisa de Leonor vaciló. No se lo esperaba. Su abogado se inclinó y le susurró algo al oído. Ella asintió lentamente, como una gata que acaba de acorralar a un ratón. Pensó que me había roto. Pensó que me estaba rindiendo. Todos lo pensaron. Mi madre me llamó esa noche llorando. Carmen Sánchez crió a 2 chicos sola después de la muerte de mi padre. Hizo doble turno como enfermera. Lo sacrificó todo para que Borja y yo tuviéramos un futuro. Y ahora veía a su hijo menor entregar toda su vida a una mujer que no merecía ni un solo céntimo de ello. Donovan, por favor, dijo, usando mi nombre de pila, el original. Tu padre construyó esa empresa de la nada. Él puso su corazón en Fontanería Ferrer e Hijos. No puedes simplemente regalarla. No puedes. Mamá, necesito que confíes en mí. ¿Confiar en ti? Cariño, no estás pensando con claridad. Estás herido. Estás enfadado. Déjame llamar a Borja. Déjanos ayudarte. No estoy enfadado, mamá. Ya no. Y te prometo que sé exactamente lo que estoy haciendo. Ella no me creyó. Podía oírlo en su voz. Ese temblor de miedo de que su hijo finalmente se había hundido bajo el peso de la traición. Mi hermano Borja apareció en mi piso al día siguiente. Es bombero, un tipo grande, muy protector. Nunca le gustó Leonor, y lo dejó claro desde el día que se la presenté. Pero se mantuvo callado durante 14 años porque me quería y respetaba mis decisiones. Ese día no se calló. ¿Me estás diciendo que vas a dejar que se largue con todo? ¿La casa que te ayudamos a reformar? ¿La empresa que papá empezó en su garaje? ¿Se lo vas a dar sin más? Sí. ¿Por qué? Saqué una carpeta gruesa, llena de documentos. Extractos bancarios, facturas, cheques. La deslicé por la mesa de la cocina. Porque no sabe lo que se está llevando de verdad. Borja abrió la carpeta. Leyó la primera página, luego la segunda. A la quinta, tenía la mandíbula tensa y las manos le temblaban. Esto es real. Cada palabra. Y ella no sabe que lo encontraste. Ni idea. Cerró la carpeta y me miró por primera vez desde que empezó toda esta pesadilla. Sonrió. Hermano pequeño, puede que seas el hombre más inteligente que he conocido. Verán, todos pensaban que estaba roto. Pensaron que me había rendido.
Vieron a un hombre que entró en un procedimiento de divorcio y agitó la bandera blanca sin dar un solo golpe. Pero no sabían lo que yo sabía. No vieron lo que yo había encontrado enterrado en 3 años de registros financieros. No entendieron que, a veces, la mejor manera de ganar no es luchar más duro. Es hacerse a un lado y dejar que tu enemigo caiga directo en la trampa que él mismo construyó. Así que, cuando entré en la sala del juzgado para la audiencia final, no estaba nervioso. No estaba asustado. No estaba derrotado. Estaba paciente. Leonor estaba sentada en su mesa vestida como si fuera para una portada de revista. Ya había elegido muebles nuevos para la casa. Ya había hecho planes para cambiar la marca de la empresa. Ya había gastado dinero que creía que era suyo. Me sonrió cuando entré, esa sonrisa fría y victoriosa. Firmé todos los documentos que me pusieron delante. Acepté cada término. Mi abogado parecía estar asistiendo a un funeral. Y entonces, se abrieron las puertas de la sala. 2 hombres de traje entraron. Agentes de la UDEF. Le entregaron un documento al abogado de Leonor. Vi cómo su cara se ponía blanca. Le vi inclinarse y susurrarle 5 palabras al oído. 5 palabras que lo cambiaron todo. La sonrisa de Leonor se desvaneció. Sus manos empezaron a temblar, y luego gritó. Gritó tan fuerte que el alguacil se acercó. Gritó mi nombre como una maldición. Pero yo simplemente me quedé sentado, tranquilo como una mañana de verano, y observé cómo la mujer que me robó mi confianza, mi dinero y mi familia, finalmente, recibía exactamente lo que merecía. Mi nombre es Adrián Ferrer. Mis amigos me llaman Adri. Y esta es la historia de cómo lo perdí todo y gané. Permítanme llevarles atrás, a donde todo empezó. Crecí en un pequeño pueblo a las afueras de Valencia. Mi padre, Walter Ferrer, era fontanero. No el tipo que llega tarde y te cobra de más por un grifo que gotea. Era un profesional de verdad. Trabajos comerciales, edificios de oficinas, hospitales, escuelas. Fundó Fontanería Ferrer e Hijos en 1987, trabajando desde nuestro garaje con solo una furgoneta usada y la voluntad de trabajar más que nadie. A los 12 años, yo ya lo acompañaba en los trabajos. A los 16, podía desatascar una tubería y soldar cobre mejor que la mayoría de los hombres adultos. Mi hermano Borja tomó otro camino. Se hizo bombero. Pero a mí me encantaba el trabajo. Me encantaba construir algo con mis manos. Me encantaba resolver problemas que otros dejaban. Mi padre murió de un ataque al corazón cuando yo tenía 30 años. Lo encontraron una mañana en el taller, desplomado sobre su banco de trabajo. El médico dijo que fue rápido. Dijo que probablemente no sintió nada. No sé si eso lo hizo mejor o peor. Me dejó el negocio. Fontanería Ferrer e Hijos. 12 empleados, una reputación sólida y un legado que juré proteger con todo lo que tenía. Conocí a Leonor 2 años antes de que mi padre falleciera. Trabajaba como recepcionista en una clínica dental donde yo estaba instalando nuevas tuberías de agua. Tenía una risa que podía llenar una habitación. Me hacía sentir como el hombre más interesante del mundo, incluso cuando estaba cubierto de grasa y olía a cemento de PVC. Salimos durante un año, nos casamos en una pequeña iglesia a las afueras del pueblo. Mi madre lloró. Borja dio un brindis que hizo reír a todos. Leonor me miró durante nuestro primer baile como si yo fuera su mundo entero. Por un tiempo, creí que lo era. Maya llegó 2 años después, una niña preciosa con los ojos de su madre y mi cabezonería. Luego, Teo, 3 años más tarde, un niño pequeño y salvaje que quería ser exactamente como su padre. Solía llevarlo a hombros por la ferretería, dejándole elegir herramientas que era demasiado joven para usar. Fueron años buenos. Años duros, pero buenos.
Trabajaba 60, a veces 70 horas a la semana, haciendo crecer el negocio. Conseguimos contratos más grandes, contratamos a más gente, compramos camiones nuevos. No me estaba haciendo rico, pero estaba proveyendo. Estaba construyendo algo de lo que mis hijos pudieran estar orgullosos. Pero alrededor del 10º año de nuestro matrimonio, Leonor cambió. No ocurrió de golpe. Fue lento, como una tubería oxidándose por dentro. No te das cuenta hasta que todo estalla. Dejó de preguntar por mi día. Empezó a quejarse de la casa, a pesar de que pasamos 2 veranos reformándola con la ayuda de mi hermano. Quería una cocina más grande, un coche mejor, vacaciones en sitios que no podíamos permitirnos. Todo el mundo avanza, Adrián. ¿Por qué nos quedamos quietos nosotros? No nos estamos quedando quietos. Estamos construyendo algo. ¿Construyendo qué? ¿Esto? Hizo un gesto hacia nuestro salón como si fuera una prisión. Yo no me apunté a esta vida. Tú te apuntaste a mí. Ella no respondió. Simplemente se marchó. Me dije a mí mismo que era estrés. Me dije a mí mismo que estaba cansada de criar a 2 niños mientras yo trabajaba largas horas. Me dije que si trabajaba más duro, ganaba más dinero, le daba lo que quería, las cosas mejorarían. No fue así. Dejó su trabajo a tiempo parcial. Dijo que necesitaba concentrarse en los niños. Pero los niños estaban en el colegio todo el día, y cuando yo volvía a casa, ella solía estar con el móvil o viendo la tele. La casa era un desastre. La cena era comida para llevar, y cada conversación se convertía en una pelea por el dinero. Fue entonces cuando contraté a Oscar Vidal. Necesitaba ayuda con la contabilidad. El negocio se había hecho demasiado grande para que yo gestionara las finanzas solo, y me estaba ahogando en facturas, nóminas y documentos fiscales. Un amigo me recomendó a Oscar. Dijo que era inteligente, profesional, de confianza. Oscar se presentó a nuestra primera reunión con un traje impecable y una sonrisa segura. Habló de eficiencia, optimización y estrategias de crecimiento. Me hizo sentir como si hubiera estado haciendo todo mal en mi vida, pero que él podría arreglarlo. Le entregué las llaves del reino. Cada cuenta bancaria, cada contrato, cada registro financiero que Fontanería Ferrer e Hijos había producido. Mirando hacia atrás, puedo ver lo estúpido que fui. Pero en ese momento, estaba agotado. Estaba intentando salvar mi matrimonio. Estaba intentando ser un buen padre. No tenía la energía para cuestionar a un hombre que venía con recomendaciones brillantes. Oscar empezó a venir a casa a cenar. A Leonor le encantaba. Se reía de sus chistes. Le preguntaba por su vida. Lo trataba como a un invitado de honor, mientras a mí me trataba como al servicio. Debería haberlo visto. Las señales estaban por todas partes. Pero yo confiaba en ella. Confiaba en él. Confiaba en que la vida que había construido significaba algo para la gente con la que la había construido. Mi madre intentó advertirme. Carmen Sánchez no es una mujer que hable sin pensar. Así que, cuando me apartó una noche después de una cena de domingo, debería haberla escuchado. Adrián, algo no va bien con esa mujer. Mamá, por favor, otra vez no. No estoy intentando crear problemas. Estoy intentando proteger a mi hijo. Te mira como si fueras un extraño. Y la forma en que mira a ese contable tuyo es algo completamente diferente. Le dije que se lo estaba imaginando. Le dije que Leonor y yo estábamos pasando por un bache, pero que lo solucionaríamos. Estaba equivocado. Estaba increíblemente equivocado. Y estaba a punto de descubrir cuán profunda era la traición. Fue un martes de marzo cuando toda mi vida se desmoronó. Recuerdo la fecha porque teníamos un gran trabajo programado en un complejo médico en el lado este de la ciudad. Obra nueva,
3 pisos de fontanería. Se suponía que duraría todo el día, pero el contratista general llamó esa mañana y retrasó la fecha de inicio una semana. Algo sobre permisos que no se tramitaron a tiempo. Decidí irme a casa temprano. Tal vez darle una sorpresa a Leonor. Tal vez llevar a los niños a tomar un helado después del colegio. Me detuve en una gasolinera y compré sus flores favoritas, rosas amarillas. Solía encantarle que le llevara flores sin motivo. Llegué a la entrada alrededor del mediodía. El coche de Leonor estaba allí, lo que significaba que estaba en casa. Pero cuando entré por la puerta principal, la casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Leonor, ¿estás aquí? No hubo respuesta. Dejé las flores en la encimera de la cocina, caminé por el salón. Nada. Pensé que tal vez estaba durmiendo la siesta. Últimamente se había estado quejando de dolores de cabeza. Subí las escaleras. La puerta del dormitorio estaba cerrada. Pude oír algo al otro lado. Voces bajas, amortiguadas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza antes de que mi cerebro lo asimilara. Una parte de mí ya sabía lo que estaba a punto de encontrar. Una parte de mí lo había sabido durante meses y se negaba a aceptarlo. Abrí de golpe esa puerta y allí estaban. Leonor y Óscar Vidal en mi cama, en mi casa, en la habitación donde mis hijos dormían pasillo abajo. El tiempo se detuvo. No podía respirar. No podía moverme. Simplemente me quedé allí, sosteniendo un ramo de rosas amarillas, mirando a las 2 personas en las que más confiaba en el mundo, envueltas la una en la otra como si yo no existiera. Leonor gritó. Óscar buscó su ropa a tientas. Y algo dentro de mí se volvió frío. No ardiente, no enfadado, simplemente frío, como si alguien hubiera vertido agua helada por mis venas. Adrián, espera. Déjame explicarte. ¿Explicar qué, Leonor? ¿Explicar cómo terminaste en la cama con mi contable? ¿Explicar cuánto tiempo ha estado sucediendo esto a mis espaldas? Ella se cubrió con la sábana como si le quedara algo de dignidad por proteger. No es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso. ¿Cuánto tiempo? Ella no respondió. En su lugar, miró a Óscar. Él se estaba abotonando la camisa, evitando mi mirada. ¿Cuánto tiempo?, pregunté de nuevo. Óscar finalmente habló. Alrededor de 1 año. ¿1 año? ¿12 meses? 52 semanas de mentiras, de sonrisas en mi mesa de la cena, de apretones de manos y reuniones de negocios y de fingir ser mi amigo mientras se acostaba con mi esposa. Sal de mi casa. Hablemos de esto como adultos, dijo Óscar, moviéndose hacia la puerta. Los negocios son los negocios. Me puse delante de él. ¿Negocios? ¿A esto lo llamas negocios? Has cenado con mi familia en Nochebuena. Has sostenido a mi hijo. Me has mirado a los ojos todas las semanas y me has mentido a la cara. Creo que estás reaccionando de forma exagerada. Lo agarré por el cuello de la camisa y lo empujé contra la pared. No soy un hombre violento. Nunca he dado un puñetazo con rabia en toda mi vida. Pero en ese momento, quise partirlo por la mitad. Sal ahora antes de que haga algo de lo que no pueda arrepentirme. Él se fue. Ni siquiera miró a Leonor al salir. Ella empezó a llorar. Lágrimas de verdad o falsas. Ya no podía distinguirlo. Adrián, por favor. Estaba sola. Nunca estás en casa. No me prestas atención. Necesitaba a alguien que me hiciera sentir deseada. He trabajado 70 horas a la semana para darte todo lo que pediste. La casa, los coches, las vacaciones, y así es como me lo pagas. Quizás si hubieras estado aquí más. Quizás si te hubieras esforzado más. ¿Esforzado más?
Te he dado 14 años de mi vida, Leonor. Te he dado todo lo que tengo. Bueno, no fue suficiente. Dejé la casa esa noche, conduje hasta el piso de mi madre y me senté en su porche hasta que salió el sol. No lloré. No grité. Simplemente me senté allí, tratando de entender cómo había pasado por alto algo tan obvio durante tanto tiempo. Una semana después, Leonor solicitó el divorcio. Pero no solo quería irse. Quería sangre. La casa, ambos vehículos, la custodia completa de Maya y Teo, y Fontanería Ferrer e Hijos, la empresa que mi padre construyó, la empresa a la que dediqué toda mi vida adulta para hacerla crecer. Su abogado envió un pliego de demandas que me revolvió el estómago. Afirmaba que ella había sido una socia no remunerada en la construcción del negocio. Dijo que merecía una compensación por años de labor emocional y sacrificio doméstico. Mi abogado, Héctor Pacheco, me llamó ese mismo día. Adrián, esto es una extorsión. Ella no tiene derecho a la empresa. Podemos luchar contra esto. Sé que podemos. Bien. Así que, vamos a empezar a construir nuestro caso. Aún no, Héctor. Hay algo que necesito revisar primero. Esa noche, conduje hasta la oficina. Saqué todos los registros financieros de los últimos 3 años. Extractos bancarios, facturas, pagos a proveedores, libros de cheques. Los extendí sobre el viejo escritorio de mi padre y comencé a leer. A medianoche, encontré la primera factura falsa. A las 2 de la mañana, había encontrado 12 más. Al amanecer, había descubierto casi 380.000 en transacciones fraudulentas. Empresas fantasma, proveedores falsos, pagos por materiales que nunca existieron. Y en la mitad de esos cheques, justo allí en tinta negra, estaba la firma de mi esposa. Leonor no solo me estaba siendo infiel. Me estaba robando a ciegas. Y pensó que se saldría con la suya. Me senté en la cocina de mi madre a la mañana siguiente con la carpeta extendida delante de mí. 3 años de robo, casi 380.000, facturas falsas, empresas pantalla y la firma de mi esposa cheque tras cheque tras cheque. Mi primer instinto fue confrontarla, arrojarle estos documentos a la cara y verla retorcerse, llamar a la policía y hacer que la arrestaran en el acto. Pero luego me detuve. Leonor era lista. No sabia, sino lista. Había pasado años planeando esto. Si la alertaba ahora, encontraría la manera de cubrir sus huellas. Culparía a Oscar. Destruiría pruebas. Distorsionaría la historia hasta parecer la víctima. Necesitaba un enfoque diferente. Llamé a mi hermano Borja esa tarde. Vino después de su turno, todavía oliendo a humo de un incendio de vivienda en el que había trabajado esa mañana. Le entregué una cerveza y deslicé la carpeta por la mesa. ¿Qué es esto? La prueba de que mi mujer y mi contable me han estado robando durante 3 años. Borja abrió la carpeta. No es un hombre que muestre emociones fácilmente. 30 años de correr a edificios en llamas te enseñan a mantener la compostura. Pero mientras hojeaba esas páginas, vi cómo su mandíbula se tensaba y sus nudillos se ponían blancos. 380.000, más o menos. ¿Y Leonor firmó todo esto? La mitad. Oscar se encargó del resto. Borja cerró la carpeta y me miró. ¿Qué vas a hacer? Voy a dejar que se quede con la empresa. Me miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Vas a qué? Piénsalo, Borja. Ella quiere Fontanería Ferrer e Hijos. La está exigiendo en el divorcio. Si lucho contra ella, se atrincherará. Ocultará las pruebas. Hará que esto se alargue durante años. Pero si se la doy voluntariamente, ella asume la propiedad de todo, incluido 3 años de fraude financiero. Vas a dejar que herede sus propios crímenes.
Exacto. Borja se reclinó en su silla y dejó escapar un largo suspiro. ¿Eso es o lo más inteligente que he escuchado en mi vida, o lo más estúpido? Necesito tu ayuda para encontrar un perito contable. Alguien que pueda documentar todo esto correctamente. Alguien que pueda construir un caso que se sostenga en la Audiencia Nacional. ¿La Audiencia Nacional? Esto no es solo robo, Borja. Esto es fraude fiscal, blanqueo de capitales. Estas facturas falsas pasaron por cuentas bancarias de la empresa que operaban a nivel nacional e internacional. Esto es territorio para la UDEF y la Fiscalía. Borja terminó su cerveza y dejó la botella. Conozco a un tipo que trabaja con la oficina de la Dirección General de Policía en investigaciones de incendios. Está conectado con gente que se ocupa de delitos financieros. Déjame hacer algunas llamadas. 3 días después, estaba sentado en una sala de conferencias con un perito contable llamado Ricardo Díaz. Era un hombre tranquilo de unos 50 años, con gafas de lectura y una pila de blocs de notas amarillos. No parecía gran cosa, pero Borja me había prometido que era el mejor de la provincia. Le entregué todo. Cada extracto bancario, cada factura, cada cheque cancelado. Pasó 2 semanas revisándolo todo, documentando cada transacción fraudulenta, rastreando a cada proveedor falso, construyendo una cronología del robo. Cuando terminó, me llamó a su oficina. Señor Ferrer, tiene un caso muy sólido aquí. Esto no es un robo de aficionados. Esto es una apropiación indebida sistemática. Su esposa y su contable han estado ejecutando un esquema coordinado durante al menos 36 meses. ¿Cuáles son mis opciones? Podría presentar cargos civiles, demandarlos a ambos por daños, pero dado el alcance de esto, yo recomendaría acudir a las autoridades. La División de Investigación Criminal de la Agencia Tributaria, Hacienda, se encarga de casos como este. Solo el fraude fiscal grave conlleva penas de prisión. ¿Cómo procedemos? Presento mis hallazgos a la agencia tributaria. Abren una investigación. Sucede en silencio. Nadie lo sabrá hasta que estén listos para realizar las detenciones. ¿Y si mi esposa toma posesión de la empresa antes de que eso suceda? Ricardo sonrió. Entonces ella asume toda la responsabilidad por todo lo que esa empresa ha hecho. Cada transacción fraudulenta, cada factura falsa, cada euro que desapareció. Todo se convierte en su responsabilidad legal. Le di la mano y salí de esa oficina sintiendo algo que no había sentido en meses. Esperanza. Las siguientes semanas fueron las más difíciles de mi vida. Tuve que fingir. Tuve que sentarme frente a Leonor en la mediación y actuar como un hombre derrotado. Tuve que verla sonreír con aire de suficiencia y regodearse mientras su abogado enumeraba demanda tras demanda. Mi propio abogado pensó que estaba sufriendo un colapso. Adrián, te lo ruego. Déjame luchar contra esto. Tenemos motivos para impugnar cada cosa que está pidiendo. No, Héctor. Aceptamos sus términos. ¿La casa? Dásela. ¿Los vehículos? Dáselos. La empresa que construyó tu padre, todo. Cada último pedazo. Tiró su bolígrafo sobre la mesa. Llevo 30 años ejerciendo la abogacía. Nunca he visto a un hombre tan decidido a autodestruirse. No me estoy autodestruyendo. Estoy poniendo una trampa. Me miró durante un largo momento. ¿Qué sabes tú que yo no sepa? Nada de lo que debas preocuparte todavía. Solo confía en mí. Cuando llegue el momento, todo tendrá sentido. Mi madre fue más difícil de convencer. Vino a mi piso una noche con una cazuela y lágrimas en los ojos. Donovan, por favor. Te lo ruego. No hagas esto. Esa empresa es lo único que nos queda de tu padre. Tomé sus manos entre las mías. Mamá, ¿confías en mí? Por supuesto que sí.
Entonces, créeme cuando te digo que papá lo entendería. A veces tienes que perder la batalla para ganar la guerra. Y te prometo que, cuando esto termine, estarás orgullosa de cómo lo manejé. Ella no dijo nada. Simplemente me abrazó y se aferró como si temiera dejarme ir. Pasé cada momento libre con mis hijos durante esas semanas. Llevé a Teo a practicar béisbol. Ayudé a Maya con su proyecto de ciencias. Les dije todos los días que los quería y que nada de esto era culpa suya. Porque no importaba lo que pasara con Leonor, esos dos niños eran mi verdadero legado, y los iba a proteger sin importar lo que me costara. El día de la audiencia final llegó un frío jueves por la mañana de octubre. Me desperté a las 5, como siempre. Las viejas costumbres no mueren solo porque tu vida se esté desmoronando. Me duché, me afeité y me puse mi camisa de botones más limpia. No un traje. No tenía uno, solo una simple camisa azul que mi hija Maya me había regalado para el Día del Padre hace 2 años. Me miré en el espejo durante mucho tiempo. Parecía cansado, mayor de 40 años, pero debajo del agotamiento había algo más, algo firme, algo tranquilo. Hoy era el día. Conduje al juzgado solo. Mi hermano se ofreció a venir, pero le dije que se quedara en casa. Mi madre quería estar allí, pero le pedí que esperara junto al teléfono. Esto era algo que tenía que hacer yo solo. La sala era más pequeña de lo que esperaba. Paneles de madera, luces fluorescentes, una bandera de España colgando lánguidamente en la esquina. Olía a papel viejo y café rancio. Leonor ya estaba allí cuando entré. Estaba sentada en la mesa del demandante con su abogado, un hombre astuto llamado Santi Luján, que cobraba 350 por hora y parecía disfrutar destrozando a los hombres en los tribunales. Leonor estaba guapísima. Siempre lo estaba cuando quería algo. Su pelo estaba perfecto. Su maquillaje impecable. Llevaba una chaqueta de blazer de color crema que probablemente costó más que la letra de mi furgoneta. Me sonrió cuando me vio. Esa sonrisa fría y triunfante que había llegado a conocer tan bien. Asentí con la cabeza y tomé asiento junto a Héctor. Parecía un hombre asistiendo al funeral de su mejor amigo. Última oportunidad, Adrián. Todavía puedo oponerme a estos términos. Aún puedo luchar. No, Héctor. Nos ceñimos al plan. ¿Qué plan? Le estás entregando todo. Confía en mí. Entró la jueza. Una mujer mayor llamada Jueza García, con canas y ojos penetrantes. Había visto miles de divorcios. El nuestro era solo otro expediente en su escritorio. Revisó los términos del acuerdo en voz alta. La vivienda en la calle del Arce, 412, transferida a Leonor Ríos. La Ford F-150 de 2021 y la Honda Pilot de 2022 transferidas a Leonor Ríos. La plena propiedad de Fontanería Ferrer e Hijos, incluidos todos los activos, contratos, equipos y cuentas financieras, transferida a Leonor Ríos. Todos los activos y pasivos. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Señor Ferrer, ¿entiende y acepta estos términos? Sí, señoría. ¿Y está celebrando este acuerdo voluntariamente, sin coacción? Sí, señoría. Héctor se movió a mi lado. Podía sentir su frustración irradiando como calor. La jueza deslizó los documentos por su estrado. Muy bien. Por favor, firme donde se indica. Me levanté, caminé hacia el estrado, tomé el bolígrafo. Leonor me observaba con júbilo apenas disimulado. Pensó que había ganado. Pensó que me había roto tan completamente que ni siquiera tenía fuerzas para luchar. Firmé mi nombre en cada página. Mano firme, firma clara, sin dudar. Cuando terminé, me giré y miré a Leonor por última vez. Ella ya estaba susurrando a su abogado,
probablemente planeando cómo gastar el dinero que creía que iba a recibir. Volví a mi asiento. Héctor no me miraba. La jueza García estaba a punto de cerrar el procedimiento cuando se abrieron las puertas de la sala. Entraron dos hombres. Trajes oscuros, rostros serios, placas de la Policía Nacional visibles en sus cinturones. Uno de ellos llevaba un sobre de papel manila. Toda la sala se quedó en silencio. El primer agente caminó directamente hacia Santi Luján, el abogado de Leonor. Le entregó el sobre sin decir una palabra. Santi lo abrió. Vi cómo su rostro cambiaba. La confianza se escurrió de él como agua de una tubería rota. Su piel se puso pálida. Sus manos temblaron ligeramente mientras leía. Leonor se inclinó. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Santi se giró hacia ella. Se acercó y susurró 5 palabras. Óscar Vidal ha sido detenido. Por un momento, Leonor no reaccionó. Simplemente lo miró como si estuviera hablando un idioma extranjero. Luego, le arrebató el documento de las manos. Vi cómo sus ojos se movían por la página. Vi cómo el color se iba de su rostro. Vi cómo sus labios comenzaban a temblar. El documento era una acusación formal. Fraude fiscal, apropiación indebida, blanqueo de capitales, conspiración para cometer delitos financieros. 2 nombres figuraban como acusados. Óscar Vidal y Leonor Ríos. Leonor se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. No, esto no es correcto. Esto es un error. La jueza García golpeó su mazo. Señora Ríos, por favor, compórtese. Usted no lo entiende. Yo no hice nada. Todo fue Óscar. Él manejaba el dinero. Yo solo firmé lo que me dijo que firmara. El agente de la UDEF se adelantó. Señora, tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Leonor se giró hacia mí. Su compostura perfecta se hizo añicos. El rímel se corría por sus mejillas. Su voz salió como un grito. Tú hiciste esto. Tú me tendiste una trampa. Lo sabías. No dije ni una palabra. Simplemente me quedé sentado, con las manos cruzadas sobre la mesa, y la miré. Me diste la empresa porque sabías que estaba envenenada. Me dejaste tomarla para que yo asumiera la culpa. Planeaste todo esto. La jueza García volvió a golpear su mazo. Orden. Quiero orden en esta sala. Pero Leonor no escuchaba. Se abalanzó hacia mí. El alguacil la sujetó antes de que diera 3 pasos. Te destruiré, Adrián. Juro por Dios que te destruiré por esto. Me levanté lentamente, me abotoné la chaqueta y la miré directamente a los ojos. Ya lo intentaste, Leonor. Lo has estado intentando durante 3 años. Pero aquí está la cosa sobre construir una vida sobre mentiras. Con el tiempo, la base se agrieta y todo se viene abajo. El alguacil la escoltó fuera de la sala. Ella seguía gritando mi nombre cuando las puertas se cerraron detrás de ella. Héctor se sentó a mi lado en un silencio atónito. Finalmente, habló. Lo sabías todo este tiempo. Lo sabías. Lo sabía. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque necesitaba que fuera real, Héctor. Necesitaba que ella creyera que había ganado. Necesitaba que tomara posesión de esa empresa con su propia firma en la línea de puntos, porque en el momento en que lo hizo, se hizo legalmente responsable de cada crimen cometido bajo su nombre. Héctor exhaló y sacudió la cabeza. En 30 años de práctica legal, nunca he visto algo así. Le estreché la mano y salí del juzgado. El sol brillaba afuera. Era la primera vez en semanas que me daba cuenta. Han pasado 6 meses desde ese día en la sala del juzgado.
Óscar Vidal se declaró culpable de 12 cargos de fraude fiscal y apropiación indebida. Actualmente está cumpliendo condena en un centro penitenciario federal en Asturias. Su licencia como economista, que aparentemente tenía de una carrera anterior, fue revocada. Su reputación está destruida. El hombre que se sentó en mi mesa a cenar y sonrió mientras robaba a mi familia pasará el próximo año y medio mirando paredes de hormigón. El caso de Leonor tardó más en resolverse. Contrató a 3 abogados diferentes, tratando de combatir los cargos. Afirmó que fue manipulada. Afirmó que no entendía lo que estaba firmando. Afirmó que Óscar la había coaccionado a participar. Nada funcionó. La evidencia pericial contable fue abrumadora. Sus firmas estaban en los cheques. Su dirección de correo electrónico estaba vinculada a las empresas fantasma. Sus huellas dactilares estaban por todo el fraude. Al final, aceptó un acuerdo de conformidad. 3 años de libertad vigilada, 200 horas de servicio comunitario y la restitución total de los fondos robados, lo que significó liquidar todo lo que tanto había luchado por quitarme. La casa fue embargada porque no pudo hacer frente a la hipoteca. Los coches fueron recuperados. Fontanería Ferrer e Hijos fue disuelta, sus contratos cancelados y su equipo vendido en subasta. Ella lo perdió todo. No porque yo se lo quitara, sino porque se lo quitó ella misma. Mentiría si dijera que no sentí satisfacción al ver cómo todo se desmoronaba. Después de todo lo que hizo, después de cada mentira y cada traición, había una parte de mí que quería verla sufrir. Pero ese sentimiento se desvaneció más rápido de lo que esperaba. La venganza es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. No sana nada. No reconstruye nada. Simplemente te mantiene encadenado a la persona que te hirió. Así que, lo dejé ir. Empecé de nuevo, sin nada más que mis herramientas y mi reputación. Presenté la documentación para una nueva empresa. Fontanería Ferrer, Servicios. Más pequeña que la original, más simple, pero mía. Construida limpiamente desde cero, sin socios, sin contables en los que no confiaba y sin secretos escondidos en los libros. Mi antiguo equipo volvió a trabajar para mí. Todos y cada uno de ellos. Dani Flores, mi instalador principal, apareció en mi primer día en el nuevo taller con una caja de cervezas y un apretón de manos. He oído que estás contratando, jefe. El sueldo va a ser más bajo por un tiempo, hasta que reconstruya. No me importa. Prefiero trabajar para un buen hombre ganando menos que para uno malo ganando más. Conseguimos nuestro primer contrato 2 semanas después. Un contratista general llamado Ricardo Gámez se había enterado de lo que pasó. No del cotilleo, sino de la verdad. Me llamó personalmente. Adrián, llevo 25 años en este negocio. He visto a hombres pasar por lo que tú pasaste y salir amargados, rotos o en bancarrota. Tú saliste impecable. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter. Te quiero en mis proyectos. Esa llamada telefónica condujo a 3 más. La voz se corrió. En 4 meses, Fontanería Ferrer, Servicios tenía más trabajo del que podía manejar. Contraté a 2 personas nuevas y compré una segunda furgoneta. Mi madre lloró cuando vio el nuevo taller. Se quedó en la puerta con la mano sobre el corazón, mirando el cartel que había colgado sobre la entrada. Tu padre estaría muy orgulloso de ti, Donovan. Eso espero, mamá. Lo sé. Hiciste lo que él siempre te enseñó. Fuiste honesto. Fuiste paciente. Y dejaste que la verdad hiciera el trabajo pesado. Borja viene todos los domingos ahora. Nos sentamos en el porche de mi madre, bebemos cerveza y vemos el atardecer. A veces hablamos, a veces no. De cualquier manera, se siente como en casa. El acuerdo de custodia tardó un tiempo en resolverse.
Con los problemas legales de Leonor, el tribunal accedió a revisar los términos originales. Ahora tengo a Maya y Teo una semana sí y una semana no, además de vacaciones y veranos. No es perfecto, pero es justo. Los niños están mejor de lo que esperaba. Los niños son resistentes, más resistentes de lo que les damos crédito. Maya me preguntó una vez si odiaba a su madre por lo que hizo. Lo pensé durante mucho tiempo antes de responder. No, cariño. No la odio. El odio es demasiado pesado de llevar. Te agobia y te mantiene anclado en el pasado. Tu madre tomó decisiones que hirieron a mucha gente, incluyéndola a ella misma. Pero odiarla no cambiará eso. Lo único que puedo controlar es cómo sigo adelante y elijo seguir adelante con amor por ti, por tu hermano, por esta familia. Ella me abrazó fuerte y no me soltó durante mucho tiempo. Teo es más sencillo con todo el asunto. Solo quiere jugar a la pelota, comer pizza y saber que su padre aparecerá cuando dice que lo hará. Nunca me he perdido un solo partido de béisbol. Nunca lo haré. Mirando hacia atrás, aprendí algo importante a través de todo esto. La fuerza no se trata de luchar en cada batalla. Se trata de saber qué batallas luchar y cuáles dejar ir. Se trata de confiar en que la verdad saldrá a la luz, incluso cuando parezca que las mentiras están ganando. Se trata de proteger tu paz, tu integridad y la gente que más importa. Incluso cuando el mundo te dice que lo quemes todo. Mi esposa quería todo. Se lo di. Cada mentira, cada euro robado, cada consecuencia que se había ganado. Ella pensó que se estaba llevando mi futuro. Pero todo lo que se llevó fue el suyo propio. Y yo, sigo aquí, sigo construyendo, sigo en pie. Porque algunas cosas no se pueden robar. El carácter, la integridad, el amor de tus hijos, el respeto de la gente buena. Esas cosas tienen que ganarse. Y una vez que las ganas, nadie puede quitártelas. Si estás pasando por algo difícil en este momento, si alguien te ha traicionado o roto tu confianza o te ha hecho sentir que lo has perdido todo, quiero que escuches esto. No has perdido. Aún no. Nunca. Mientras te mantengas fiel a quien eres, mientras sigas avanzando con honestidad y paciencia, encontrarás tu camino. La tormenta no dura para siempre, pero la persona en la que te conviertes al capear el temporal se queda contigo por el resto de tu vida. Mi nombre es Adrián Ferrer, y esa es mi historia. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Me llamo Estela, tengo 38 años y soy cardióloga en uno de los hospitales más prestigiosos de Madrid. Aquella tarde de martes, Madrid fue golpeada por un aguacero repentino. No era la típica llovizna de finales de agosto, sino un diluvio normal, con un viento que barría la Gran Vía como si la propia ciudad estuviera intentando retenerme allí. Salí del Hospital Universitario La Paz más tarde de lo habitual. Mi bata de quirófano todavía olía a antiséptico, y mi mente estaba exhausta después de una cirugía de 8 horas a un paciente de las fuerzas de seguridad herido en un accidente de tráfico. Mientras conducía por la zona de Salamanca, la lluvia se volvió tan intensa que, incluso con los limpiaparabrisas a toda velocidad, no daban abasto. No tuve más remedio que girar hacia una cafetería familiar cerca de la calle Serrano, un lugar donde me había detenido incontables veces después del trabajo solo para respirar unos minutos antes de volver a casa. Empujé la puerta y una pequeña campanilla tintineó en medio del cálido aroma a café tostado. Y entonces, en exactamente un segundo, mi mundo se congeló. En un rincón sombreado cerca de la ventana, estaba mi marido, Damián, el director de una gran aseguradora. Y no estaba solo. Una mujer rubia estaba completamente sentada sobre su regazo, sus brazos alrededor de su cuello, su cuerpo presionado contra el suyo como si ese fuera el único asiento que conociera. Su mano reposaba en el vientre de ella, no un toque casual,
sino la intimidad familiar de quienes habían hecho esto demasiadas veces. Cuando él levantó la mirada y me vio, su rostro palideció al instante. Vi su garganta contraerse, como si le hubieran dado un puñetazo que le hubiera cortado la respiración. La mujer en su regazo se quedó paralizada en el momento en que sintió el cambio. Inclinó la cabeza para mirarle, frunciendo ligeramente el ceño, susurrando. «Damián, ¿qué pasa?» Él no respondió. Ella volvió a preguntar, su voz más aguda ahora, pero los ojos de él seguían fijos en mí, como si estuviera paralizado. Al tercer intento, sin obtener respuesta, siguió su mirada. Y en ese mismo instante, su rostro perdió el color, los ojos muy abiertos por el pánico. Saltó de su regazo como si la hubieran electrocutado. Su taza de café se estrelló contra el suelo con un estrépito que perforó el murmullo de la concurrida cafetería. Y fue entonces, justo entonces, que no pude creer lo que veían mis propios ojos. Di 2 pasos hacia atrás cuando me di cuenta de quién era. Raquel. Raquel, la mujer prometida a Gabriel. Gabriel, mi mejor amigo desde el instituto en Madrid, quien me había apoyado en los momentos más difíciles de mi vida. Me quedé inmóvil, di un paso atrás por reflejo, mi mente en blanco, pero cada pieza encajó con cruel precisión. Entendí en ese momento que esto no era solo la traición de mi marido. Era una traición por capas entre 2 familias, 2 de las relaciones más cercanas en las que jamás había confiado. En medio de una cafetería llena de gente, no me quedé ni un segundo más. No me acerqué, no pregunté, no grité como la gente siempre imagina que haría una esposa traicionada. Me di la vuelta, empujé la puerta y salí, dejando atrás el olor a café caliente, el tintineo de las cucharas y a 2 personas atrapadas en un momento que pensaron que nunca llegaría. La lluvia en Madrid seguía cayendo con fuerza, fría y brutal. Cuando subí a mi coche, la lluvia golpeaba el parabrisas con tanta violencia que ya no necesité la radio. Gritaba lo suficientemente fuerte como para reemplazar todas las preguntas que no estaba lista para enfrentar. Conduje casi en piloto automático. Las calles que conocía de memoria de repente me resultaron desconocidas. Los semáforos parecían durar más de lo normal, y los recuerdos en mi cabeza se precipitaban más rápido de lo que podía procesar. Apenas unos minutos después de dejar la cafetería, mi teléfono empezó a vibrar. Una llamada, luego una segunda, luego una tras otra, sin parar. Cuando me detuve en un semáforo en rojo cerca del Parque del Retiro, miré la pantalla. Era la 12ª llamada. Cuando llegué a mi barrio, el número había subido a 23. No contesté ni una sola vez, no porque no las oyera, sino porque sabía exactamente lo que escucharía si lo hacía. Mentiras apresuradamente remendadas, excusas improvisadas por el pánico. El teléfono se quedó en silencio por unos minutos, luego volvió a vibrar. Un mensaje de voz. Lo puse en altavoz mientras estaba aparcada al borde de la carretera. Su voz se escuchó, temblorosa, pero tratando de mantener la calma. Estela, todo lo que viste fue solo un malentendido. ¿Puedo explicarlo? Por favor, dame una oportunidad para explicarme. Detuve el mensaje a mitad de camino. No porque no quisiera escucharlo, sino porque ya había visto demasiado. Hay imágenes que, una vez que entran en tus ojos, ninguna explicación puede borrar. Me quedé sentada en el coche durante mucho tiempo, viendo la lluvia deslizarse por el parabrisas en riachuelos. En ese momento, entendí que si me permitía reaccionar emocionalmente, perdería el control, y no podía permitir que eso sucediera. Abrí mi aplicación de mensajería, escribí lentamente las palabras y envié el mismo mensaje a Damián y a Raquel. Solo una frase corta, sin emoción, sin explicación. Tranquilizaos, no haré ninguna tontería como quizás esperáis. Pulsé enviar, coloqué el teléfono boca abajo en el asiento del pasajero y, por primera vez desde que entré en esa cafetería, respiré profundamente. Sabía muy bien que ese mensaje no les daría paz. Les aterrorizaría. Porque para aquellos que ocultan la culpa, lo más aterrador no es un grito. Es el silencio de quien lo vio todo, pero no ha dicho una palabra. Yo lo sabía, y pronto ellos también se darían cuenta. El mensaje que acababa de enviar no era un consuelo. Era un vacío.
Un vacío lo suficientemente grande para que la imaginación de la gente culpable les carcomiera toda la noche. Imaginé a mi marido mirando fijamente la pantalla de su teléfono, esperando un mensaje de seguimiento que nunca llegaría. Imaginé a Raquel leyendo la frase una y otra vez, tratando de adivinar si estaba enfadada, devastada o si estaba preparando algo mucho peor. Mi teléfono vibró unas cuantas veces más, llamadas perdidas, mensajes no entregados, y luego silencio. Ese silencio no era porque se hubieran calmado, sino porque habían empezado a temer. Temor a que yo se lo hubiera contado a Gabriel. Temor a que hubiera tomado más fotos. Temor a que estuviera sentada tranquilamente en algún lugar planeando algo en un estado de control que ellos ya no podían alcanzar. No necesité hacer nada más esa noche. La espera en sí misma ya era el primer castigo. Encendí el coche, conduje directamente hacia el centro, pero no tomé la carretera familiar que llevaba a nuestra casa. No estaba preparada para entrar en esa vivienda de 3 dormitorios donde de repente todo se había vuelto sospechoso. El sofá, la cama, las noches tranquilas que una vez creí pacíficas. Me dirigí hacia Salamanca y me detuve frente al Mandarín Oriental Ritz. El hotel brillaba con luz, tranquilo y ajeno a todo lo que acababa de dejar atrás. Cuando recibí la llave de la habitación en la recepción, mi voz sonó extrañamente compuesta al decir mi nombre. Arrastré mi pequeña maleta hasta el ascensor. Las puertas se cerraron detrás de mí, reflejando mi rostro en la fría superficie metálica. No había lágrimas, solo un pesado vacío presionando mi pecho. En la habitación, puse el teléfono sobre el escritorio, apagué el timbre y me quedé de pie un buen rato junto a la ventana, mirando la noche de Madrid. La ciudad seguía funcionando como siempre, y yo estaba parada en la línea más delgada entre convertirme en una esposa traicionada en silencio y una mujer a punto de decidir con sus propias manos qué pasaría después. Esa noche, apenas dormí. No porque estuviera llorando, sino porque los viejos recuerdos seguían surgiendo lenta pero persistentemente, como si mi cerebro se estuviera obligando a auditar todas las relaciones que una vez fueron el fundamento de mi vida. Gabriel apareció primero en ese flujo de recuerdos. Lo conocía desde los últimos años del instituto en Madrid, cuando todo era aún simple y sincero. Estuvimos en la misma clase, estudiamos juntos para la selectividad, la EBAU, y pasamos por esos momentos en los que los amigos pueden convertirse en una segunda familia. Para mí, Gabriel siempre fue más como un hermano mayor que cualquier otra cosa, alguien que me entendía lo suficientemente profundo como para que nunca tuviéramos que decir demasiado. Raquel llegó más tarde, cuando ya estábamos en la universidad. Amaba a Gabriel con intensidad, estuvo a su lado durante más de 10 años, desde que ambos pasaban apuros hasta que su carrera finalmente comenzó a tomar forma. Yo solía pensar que ese tipo de resistencia era prueba de amor. Pero con el tiempo, comencé a notar las miradas fugaces que Raquel me dedicaba cada vez que Gabriel y yo hablábamos, las preguntas aparentemente casuales que siempre llevaban un matiz de sospecha, los silencios incómodos que solo los involucrados podían sentir. Nunca lo dijo, pero los celos siempre estuvieron ahí, silenciosos e implacables. La verdad es que, entre Gabriel y yo, nunca hubo nada que cruzara la línea de la amistad. Ni mensajes ambiguos, ni toques inapropiados, ni un solo momento que necesitara ser ocultado. E irónicamente, fue esa misma pureza lo que más incomodó a Raquel. Porque cuando no hay culpa a la que aferrarse, la gente empieza a imaginar cosas mucho peores. Me di cuenta de que el pasado que yo creía sólido probablemente ya había sido distorsionado en la mente de Raquel hacía mucho tiempo, lo suficiente para que ella creyera que si no era yo, siempre habría alguna otra mujer a la que tendría que vencer. Y de repente entendí que en esta historia, quizás nunca fui realmente la amenaza de Raquel, sino su excusa. A la mañana siguiente, justo después de terminar mi turno matutino, mi teléfono vibró sin parar dentro del bolsillo de mi bata. Ni siquiera necesité mirar para saber quién era. Cuando desbloqueé la pantalla, el número me hizo exhalar suavemente. 12 llamadas perdidas, todas de Raquel. Luego vino un largo mensaje, su tono pasando de suplicante a ansioso, rogándome una oportunidad para explicar las cosas claramente. No respondí de inmediato. Dejé ese mensaje sin leer durante casi una hora, luego respondí con una sola línea corta, fría pero lo suficientemente educada.
podemos vernos. Acordamos encontrarnos en una pequeña tetería cerca del hospital, un lugar donde a menudo me detenía para unos minutos de tranquilidad entre turnos. La tienda era luminosa, con grandes ventanales de cristal, íntima pero no sofocante. Llegué primero, elegí una mesa cerca de la ventana y pedí una tetera de té caliente. Cuando Raquel entró, inmediatamente noté que algo era diferente. Un abrigo suelto, su mano instintivamente sobre su vientre mientras se sentaba, su figura ya no tan esbelta como las últimas veces que la había visto. En ese momento, lo supe. No hacía falta preguntar. Raquel evitó mis ojos, su voz pequeña y rápida, como si hubiera ensayado. Lo has malinterpretado. Solo le estaba pidiendo ayuda a tu marido con el seguro de maternidad. Trabaja en el sector de los seguros, ya sabes. Ella forzó una sonrisa, poco convincente. No la interrumpí. Solo miré el ligero bulto bajo su ropa, algo que la iluminación de la cafetería no había podido ocultar. Los signos de embarazo eran demasiado obvios para llamarlos un malentendido. No discutí. No pregunté nada más. Abrí mi teléfono, lo coloqué suavemente sobre la mesa y giré la pantalla hacia ella. La foto de la cafetería apareció clara, inequívoca. Raquel en el regazo de Damián, sus brazos alrededor de su cuello, la mano de él reposando exactamente donde ella ahora intentaba esconder. La sala estaba tan silenciosa que pude oír una cuchara tintinear contra una taza de té. Raquel miró la imagen, sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. No más explicaciones, no más historias sobre consejos de seguros, solo la verdad al descubierto entre nosotras, fría e innegable. Raquel se quedó mirando la pantalla del teléfono unos segundos más, luego lo empujó lentamente hacia mí como si fuera algo sucio que no quería tocar. Permaneció en silencio durante mucho tiempo, el suficiente para que me diera cuenta de una cosa. No estaba avergonzada. Lo que se estaba desarrollando en la mente de Raquel en ese momento no era arrepentimiento. Era cálculo. Cuando levantó la mirada, sus ojos habían cambiado, endurecidos, más afilados y completamente desprovistos del pánico anterior. No entiendes toda la situación, dijo Raquel, su voz bajando, llevando una frustración contenida. Es mucho más complicado de lo que viste. Y luego, como si lo hubiera ensayado, comenzó a culparme a mí. Habló de presión, de momentos de debilidad, de cómo yo de alguna manera había dificultado las cosas por estar demasiado cerca de Gabriel. Por la forma en que Raquel hablaba, yo ya no era la traicionada, sino la que causaba problemas. Luego mencionó a Gabriel, no como el hombre que amaba, sino como un escudo. ¿Sabes cuánto me quiere?, dijo Raquel, su voz ralentizándose, cargada de implicación. Nos vamos a casar, más de 10 años juntos. ¿De verdad crees que si tuviera que elegir, te creería a ti? Esa pregunta no necesitaba respuesta. Era una amenaza envuelta en palabras tranquilas. Raquel quería que entendiera que si yo hablaba, no solo destruiría una relación. Me etiquetarían como la celosa, la mujer que inventó su propia tragedia. ¿Eres médico?, continuó, sus labios curvándose en una sonrisa fina. Eres inteligente. ¿Sabes cómo verá esto la gente? Una foto puede ser interpretada. Un momento puede ser tergiversado. Escuché sin interrumpir, mi expresión inalterada. Cuanto más hablaba Raquel, más claro quedaba que lo que más temía no era la verdad. Era el hecho de que yo ahora controlaba la narrativa. No tenía idea de que desde el momento en que se sentó a esta mesa, yo había encendido la grabadora en el bolsillo de mi bata. Cada palabra, cada acusación, cada amenaza velada había sido capturada, clara e intacta. No necesité revelar eso todavía. Solo tuve que sentarme allí, dejando que Raquel expusiera su verdadero yo y dejarla creer que en este juego yo todavía era solo la mujer acorralada. A la mañana siguiente, dejé el hotel antes de lo habitual y conduje hasta el consultorio de mi terapeuta en el barrio de Lavapiés, un lugar que había visitado algunas veces durante los años más estresantes de mi carrera como cardio. La sala familiar, la luz suave y el tenue aroma a aceites esenciales contrastaban con el caos que se desarrollaba en mi mente. Mientras le contaba todo, desde la cafetería bajo la lluvia hasta la reunión en la tetería, ella no interrumpió ni una sola vez.
Solo escuchaba, asintiendo ocasionalmente como si confirmara algo demasiado familiar. Cuando terminé, hizo una pausa de unos segundos y luego hizo una pregunta muy lentamente, muy claramente. ¿Ves el patrón? La miré a punto de responder. Cuando continuó, su voz era tranquila, pero firme. Este es un patrón clásico de manipulación. Comienza con súplicas para ganar tiempo. Cuando las súplicas ya no funcionan, cambian a la culpa para hacer que la víctima dude de sí misma. Y cuando ambos fallan, el paso final es siempre una amenaza. No de violencia, sino de miedo. Miedo a ser aislada, malentendida o vista como la destructora. Mientras hablaba, sentí que algo se movía ligeramente en mi pecho. No dolor, sino claridad. Le hice la pregunta que me había atormentado toda la noche. Debería decírselo a Gabriel ahora mismo. Ella negó suavemente con la cabeza. Dijo que no era porque Gabriel no mereciera la verdad, sino porque la verdad debe llegar en el momento oportuno. Sin pruebas irrefutables, hablar solo convertiría todo en una disputa emocional donde el manipulador tiene la sartén por el mango. Me aconsejó que esperara, que observara, que les dejara seguir revelándose, y lo más importante, que no permitiera que la emoción impulsara mis acciones. Salí del consultorio de la terapeuta sintiéndome completamente diferente a cuando entré. El dolor seguía ahí, pero ya no me controlaba. Ahora entendía que la claridad no viene de suprimir la emoción, sino de ponerla en su lugar correcto. Y por primera vez desde la lluvia en la cafetería, supe exactamente lo que estaba haciendo, y por qué no se lo había contado a Gabriel todavía, al menos por ahora. Regresé al hotel, cerré la puerta tras de mí, por primera vez en días, abrí mi portátil con un propósito muy claro. No para evadirme, ni para lamentarme, sino para examinar los números. La única cosa en este matrimonio que nunca había aprendido a mentir. Inicié sesión en la cuenta conjunta que Damián y yo compartíamos, la que rara vez revisaba porque siempre asumí que se usaba para gastos familiares rutinarios. Pero a los pocos minutos de desplazarme por los extractos, me di cuenta de cuánto tiempo había sido explotada esa confianza. Ciertos cargos comenzaron a repetirse con extraña regularidad. Hoteles de lujo en Madrid y Barcelona reservados las noches en que yo estaba de guardia o en conferencias médicas. Un viaje silencioso a las Islas Canarias. Ninguna foto. Ninguna historia compartida en casa. Y luego una transacción que me hizo detenerme por mucho tiempo. Loewe Chanel, 11.500. No era un regalo de cumpleaños que yo hubiera recibido. No era un artículo que yo hubiera elegido. Era para otra persona. Pagado con nuestro dinero compartido de una manera tan casual que era descarada. Seguí desplazándome. Aparecieron 2 transacciones más, separadas por unas pocas semanas, ambas en el mismo lugar. Una clínica ginecológica privada. Mi corazón se ralentizó por un latido. Como cardióloga, estoy entrenada para leer números, cronogramas y detalles aparentemente dispersos para formar una imagen más grande. Y en ese momento, todo comenzó a conectarse de una manera escalofriantemente coherente. El momento de esos pagos coincidía con cuando el cuerpo de Raquel comenzó a cambiar, coincidía con los días que Damián afirmó tener viajes de negocios urgentes, coincidía con el periodo en que yo, en mi ingenuidad, todavía creía que estaba viviendo en un matrimonio normal. Me recosté en mi silla, mirando la pantalla. Un pensamiento que nunca me había permitido albergar ahora afloró con una claridad inquietante, imposible de evitar. Si Raquel está embarazada y si estos gastos no tienen nada que ver con Gabriel, entonces la posibilidad más probable, más lógica, es que el niño no sea de él, sino de mi marido. No necesité sacar conclusiones todavía. Solo necesité recordar este sentimiento. El momento en que la duda dejó de ser emoción y se convirtió en una hipótesis que exigía pruebas. Y supe que a partir de ese momento, no solo escucharía las historias que contaban. Seguiría el rastro de la verdad, un número a la vez. Mientras los hechos financieros comenzaban a alinearse en mi mente, un viejo recuerdo resurgió con repentina claridad. Hace unos meses, durante un chequeo de rutina en el hospital donde trabajo, Gabriel y yo charlamos brevemente después de su cita. Casualmente mencionó a Raquel con un matiz de inquietud en su voz.
Dijo que ella había cambiado mucho últimamente, vistiéndose de manera más atrevida, usando maquillaje más fuerte, utilizando perfumes caros que antes solía despreciar por ostentosos. Lo más notable, Raquel había comenzado a llevar bolsos de marca que superaban con creces lo que su trabajo en la joyería podía permitirse razonablemente. Cuando Gabriel preguntó, ella simplemente se rió y dijo que eran regalos de clientes leales. En ese momento, no le di mucha importancia. Pero ahora, con todas las piezas comenzando a encajar, entendí que Gabriel pudo haber sospechado algo. Simplemente no quería creerlo. Y esa misma negación había permitido que todo se extendiera hasta este punto. Me senté durante mucho tiempo junto a la ventana del hotel, viendo los coches circular por las calles de la Madrid nocturna, y me di cuenta de algo muy claramente. Lo que me impulsaba ahora ya no era el dolor. Era la necesidad de más pruebas. No para alimentar mi ira, sino para no dejarles margen para negar la verdad. Sabía que los teléfonos son a menudo los archivos más reveladores de la culpa. Los mensajes pueden eliminarse, las palabras negarse, pero los rastros digitales siempre permanecen. Necesitaba un plan lo suficientemente tranquilo como para desarmarlos. Primero envié un mensaje a Raquel, diciendo que había reflexionado y decidido perdonar, que no quería herir a Gabriel y que quería que todo terminara aquí. Utilicé las palabras más suaves que pude escribir. No porque la creyera, sino porque necesitaba que ella me creyera a mí. No mucho después, Damián me devolvió la llamada. Su voz estaba tan aliviada que casi me reí. Esa tarde llegó al Mandarín Oriental Riz con un enorme ramo de flores, interpretando a la perfección el papel del marido arrepentido. En el camino a casa, habló mucho sobre el futuro, sobre arreglar las cosas, sobre cómo deberíamos dejar todo atrás. Escuché, asentí cuando fue apropiado, me quedé en silencio cuando fue necesario. Sabía que cuando alguien piensa que ha escapado, es cuando más baja la guardia. Esa noche, cuando llegamos a casa, todo parecía inquietantemente familiar. El salón, el dormitorio, la cama, todo era lo mismo, excepto yo. Cuando mi marido se metió en la ducha, con el sonido constante del agua corriendo de fondo, cogí su teléfono con una calma sorprendente. Sabía exactamente lo que estaba buscando. Fui a la carpeta de papelera o eliminados en la galería de vídeos, donde las cosas que se creían desaparecidas en realidad solo estaban esperando a ser encontradas. Y ahí estaba, un vídeo de más de 1 hora. Remitente. Raquel, destinatario. Gabriel. Lo abrí, aunque cada parte de mí quería vomitar. La imagen que apareció me hizo agarrarme al marco de la cama para apoyarme. Estaban en mi dormitorio, en la misma cama que una vez creí que era el lugar más seguro de mi vida. La marca de tiempo brillaba en la pantalla, coincidiendo perfectamente con los días en que yo estaba en Asturias cuidando a mi padre después de su accidente. No más dudas, no más hipótesis, solo una verdad repulsiva y desnuda mirándome a la cara. Y en ese momento, supe que todas las líneas se habían cruzado, y no quedaba camino para volver atrás. Extrañamente, no lloré. No porque me hubiera insensibilizado, sino porque las lágrimas ya no servían para nada aquí. El dolor dentro de mí no explotó. Se hundió, se espesó y luego se transformó en algo completamente diferente. Una conciencia fría y clara. Me senté en el borde de la cama, con el teléfono todavía abierto en la mano, y por primera vez, miré directamente a la verdad sin apartar la mirada. Si me callaba, si seguía interpretando el papel de la esposa comprensiva, la única persona que pagaría el precio sería yo, no ellos. Yo sería la sacrificada pieza por la comodidad y el engaño de quienes habían elegido la traición. Borré el vídeo de la pantalla, devolví el teléfono a su lugar original, luego fui al baño de invitados y me lavé las manos durante mucho tiempo, como si intentara quitarme algo que acababa de adherirse a mi piel. Cuando me miré en el espejo, el rostro que me devolvía la mirada no era el de una mujer que acababa de descubrir la infidelidad de su marido. Era el rostro de alguien que ahora entendía las reglas del juego y no tenía intención de perder. Sabía una cosa con certeza. Si quería terminar con esto, no podía actuar por rabia. Necesitaba tiempo. Necesitaba que creyeran que las cosas se habían calmado. A la mañana siguiente, le envié un mensaje a Raquel.
Solo un texto corto, de tono suave, diciendo que lo había pensado y había decidido perdonar, que no quería herir a Gabriel y que quería que todo se detuviera allí. No esperé una respuesta. Sabía que solo recibir ese mensaje sería suficiente para que ella respirara más tranquila. Esa noche, acostada junto a mi marido, hablé de forma casual, como si fuera solo un pensamiento pasajero antes de dormir. Habían pasado 3 años desde que celebramos una gran fiesta en nuestra casa. Ambos estábamos demasiado ocupados con el trabajo. Dije que echaba de menos la sensación de estar rodeada de gente. Echaba de menos las risas, la reunión bajo un mismo techo. Sus ojos se iluminaron al instante. El alivio en su rostro estaba apenas oculto. Sugirió casi sin pensar. ¿Por qué no celebramos una fiesta de aniversario por nuestros 8 años de casados? Invitamos a familiares, amigos, compañeros para una cálida reunión. Sonreí y asentí, como una esposa que le da una oportunidad más a su matrimonio. Pero en mi mente, esa fiesta ya tenía una forma muy diferente. No estaba pensando en flores o vino. Estaba pensando en la iluminación, el sonido, la lista de invitados y el momento en que la verdad sería puesta exactamente donde le correspondía. Me quedé quieta en la oscuridad, escuchando la respiración constante del hombre a mi lado, y tranquilamente comencé a preparar el escenario para un final que nunca vieron venir. La fiesta se celebró en un lujoso hotel en el corazón de Madrid, donde los altos salones de cristal reflejaban las luces como un escenario ya preparado para momentos que no podían echarse atrás. Llegué antes de la hora de inicio oficial, con un vestido de tono neutro, maquillaje perfecto, la sonrisa colocada impecablemente. Nadie podría haber adivinado que debajo de esa calma exterior había un guión preparado hasta el más mínimo detalle. Los invitados comenzaron a llegar en número creciente. Ambos lados de la familia, caras conocidas de reuniones anteriores, felicitaciones repetidas como un ritual. Los compañeros de Damián aparecieron en pequeños grupos, apretones de manos firmes, charlas educadas con aroma a trabajo. Luego vi entrar a su jefe, traje perfecto, ojos perspicaces con la tranquila observación de alguien a quien siempre le importó la imagen y la reputación. Todo se desarrolló a la perfección, como la fiesta de aniversario del libro de un matrimonio modelo en Madrid. Ninguna grieta visible en la superficie. Y luego, en la entrada del salón, vi a Gabriel. Hizo una pausa por un segundo antes de avanzar, como si sintiera que algo andaba mal. A su lado estaba Raquel, la mano ligeramente apoyada en el vientre, el rostro cuidadosamente maquillado, la sonrisa contenida con fuerza. Sus ojos escanearon la sala, me miraron de pasada y luego se apartaron rápidamente. Me acerqué a saludarlos, educada, serena, como una vieja amiga que vuelve a ver caras conocidas. Nadie en esa sala sabía que su presencia esta noche era la pieza final que necesitaba. Mientras sonaba música suave y las copas se levantaban en brindis, me paré en el centro de la sala, escuchando el sonido mezclado de risas y charlas, y supe con perfecta claridad. Esta noche no estaba destinada a salvar un matrimonio. Fue construida para que la verdad pudiera tener testigos, y todos los que necesitaban verla estaban aquí esta noche. A medida que el tintineo de las copas comenzó a desvanecerse, y todas las miradas comenzaron a girar hacia mí en un ritual familiar, di un paso adelante. No cogí el micrófono de inmediato. Dejé que la pausa se alargara unos segundos más, lo suficiente para que la sala contuviera la respiración conmigo. Luego hice un pequeño gesto con la cabeza al técnico que estaba junto a la gran pantalla detrás de mí. La pantalla se iluminó. Sin presentación, sin música, solo imágenes en bruto, brutalmente claras. El vídeo apareció. Mi marido y Raquel en una posición que ninguna excusa podía justificar. Un espacio familiar se reveló en segundos. Mi dormitorio, la cama, la lámpara de la mesita de noche, incluso el cuadro enmarcado que había elegido. Escuché a alguien jadear en algún lugar de la sala. Damián se quedó paralizado, el rostro sin color. Raquel retrocedió medio paso, la mano cubriendo instintivamente su vientre. Cuando el vídeo terminó, antes de que yo dijera una palabra, comenzó la grabación de audio. La voz de Raquel, clara, sin editar, innegable. Cada acusación, cada amenaza velada, la forma en que usó a Gabriel como escudo,
la forma en que insinuó que si me atrevía a hablar, me verían como una mujer celosa. No necesité mirar hacia ellos para saber lo que estaba sucediendo. La cabeza de Gabriel inclinada, los puños cerrados, como si intentara mantener unido algo que acababa de hacerse añicos dentro de él. Cuando terminó la grabación, respiré profundamente e hice un último gesto. En la pantalla, apareció un documento. Simple blanco y negro, sin emociones. El resultado de una prueba de ADN. El nombre de Damián claramente marcado como padre biológico. El número 99% circulado en negrita como un veredicto que no necesitaba más explicaciones. Oí caer un vaso. Alguien se tapó la boca. Otro se giró para mirar al jefe de Damián como esperando su reacción. Todo el salón se quedó en silencio. Ni un susurro, ni un murmullo. Solo el silencio pesado de quienes acababan de presenciar la verdad expuesta por completo, irreversiblemente. Me quedé allí bajo las luces, sin temblar, sin llorar, y lo entendí. A partir de este momento, esta historia ya no pertenecía a las palabras de nadie. La verdad había hablado, y había hablado lo suficientemente alto como para que nadie pudiera fingir que no la había escuchado. El silencio duró unos segundos más antes de que Gabriel diera un paso adelante. No me miró a mí primero. Miró directamente a Raquel. Esa mirada ya no era la de un hombre a punto de casarse, sino la de alguien que acababa de despertar de un largo y tóxico sueño. Su voz era profunda, clara, firme. Anunció que la boda quedaba cancelada. No pidió permiso, no dio más explicaciones, solo una frase, suficiente para cortar más de 10 años de vínculo delante de una sala llena de gente. Raquel se quedó paralizada, los labios moviéndose como si intentara decir algo, pero nadie esperó a que hablara. Todo lo que sucedió después fue más rápido de lo que esperaba. Los susurros ya no se reprimieron. Los teléfonos salieron. Las miradas cambiaron en minutos. Para alguien que vivía de la imagen como Raquel, este fue el verdadero colapso. La noticia se difundió por su círculo social tan rápido que no pudo reaccionar a tiempo. Su trabajo en la joyería, del que una vez se sintió tan orgullosa, se perdió solo unos días después, terminado por una llamada telefónica corta y fría. La reputación que había construido cuidadosamente se desmoronó más rápido de lo que cualquier explicación podría salvar. En cuanto a Damián, no necesitó esperar hasta la mañana siguiente para comprender las consecuencias. Su jefe se había ido de la fiesta temprano, con el rostro lleno de decepción e ira inconfundibles. Un jefe de departamento en una compañía de seguros no puede sobrevivir después de ser expuesto públicamente por mala conducta moral, especialmente cuando se desarrolló frente a compañeros y clientes. Unos días después, fue despedido. Sin discusión, sin negociación. Todas las puertas que una vez creyó seguras se cerraron una por una. Me quedé en medio de toda esa ruina. No triunfante, ni vacía. Simplemente sentí una cosa con clara lucidez. Cuando la verdad se pone en su lugar legítimo, no necesita que yo haga nada más. Los traidores se desmoronan bajo el peso de sus propias acciones. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que ya no estaba en el ojo de la tormenta. Había salido de ella. Presenté la solicitud de divorcio no mucho después, una mañana extrañamente tranquila en Madrid. No hubo lágrimas, ni dudas, solo una firma colocada exactamente donde tenía que estar, como si estuviera completando un procedimiento necesario para seguir viviendo. Dejé la casa de 3 dormitorios con jardín, una vez llamada hogar, y me mudé a un apartamento más pequeño y ordenado, justo lo suficiente para mí y el silencio que había descuidado durante demasiado tiempo. El nuevo espacio no llevaba viejos recuerdos. Me dio una sensación de ligereza, como un respiro profundo después de contener la respiración durante demasiado tiempo. Cuando las cosas comenzaron a calmarse, hice algo que había soñado durante años, pero que seguía posponiendo debido al trabajo y responsabilidades sin nombre. Visité la protectora de animales en Madrid, donde el olor a desinfectante se mezclaba con los ladridos familiares de vidas que esperaban otra oportunidad. No buscaba nada específico. Solo sabía que estaba lista. Y entonces lo vi. Un perro de raza grande, firme en su postura, ojos tranquilos, cuidadosamente entrenado,
pero aún con la mirada cautelosa de un pasado que había sido abandonado. Nos miramos durante mucho tiempo, como si ambos entendiéramos que habíamos soportado suficiente dolor como para apreciar verdaderamente el vínculo que importa. 2 días después, la protectora me llamó. Volví y lo llevé a casa. Por primera vez en años, ya no regresaba a mi apartamento sola. La vieja casa fue vendida no mucho después. 3 meses más tarde, el juzgado emitió su fallo final. Cada uno de nosotros recibiría el 50% de los bienes según el convenio regulador. Sin sesgos, sin lástima. Salí de la sala con una sensación de plenitud, no por el dinero o el resultado, sino porque no me había perdido en el proceso. Cuando todo se hubo calmado, me senté junto a la ventana de mi nuevo apartamento, con mi perro apoyado a mis pies. La ciudad de Madrid se extendía ante mí, y entendí algo muy claro, muy simple. La verdad no necesita gritar. Desmantela a los mentirosos por sí sola. 6 meses después de que todo se derrumbara, mi vida no volvió al ruido. Simplemente mejoró. Tranquilamente, día a día. Fui nombrada jefa del departamento de cardiología, no por mi historia personal, sino por los casos difíciles que había seguido hasta el final, la investigación clínica que nunca había abandonado y los largos turnos de noche en los que me quedé solo para asegurar la seguridad de mis pacientes. Cuando recibí el nombramiento, no sentí que hubiera ganado nada. Simplemente sentí que mis capacidades finalmente habían sido colocadas donde correspondían, no eclipsadas por un matrimonio que una vez me había agotado la vida. El trabajo me llevó más lejos. Comencé a asistir a congresos de cardiología por todo el país. Sevilla, Bilbao, y luego Valencia. En un simposio avanzado en Valencia, en medio de largas mesas redondas y diapositivas repletas de datos, conocí a David. No me impresionó por el encanto, sino por la forma en que escuchaba. Nos paramos uno al lado del otro después de una presentación, luego nos sentamos y hablamos primero sobre nuevas técnicas intervencionistas, sobre casos complejos, sobre las decisiones difíciles que solo alguien en nuestro campo podía entender. La conversación duró toda una tarde, y ninguno de los dos notó el paso del tiempo. No sé cuándo comencé a amar a David. No hubo un flechazo, ni promesas apresuradas, solo la calma que venía de hablar con alguien que no me hacía sentir que tenía que estar a la defensiva, que no necesitaba que le explicara mi pasado. Cuando me di cuenta, sonreí suavemente. No por un nuevo amor, sino porque supe que realmente había entrado en un nuevo capítulo de la vida, uno en el que ya no amaba por carencia o miedo, sino desde un lugar de plenitud y libertad que yo misma había construido. 1 año después de conocer a David en ese congreso, nos casamos en una ceremonia pequeña y sencilla, sin fanfarrias, solo con aquellos que realmente entendían y nos deseaban lo mejor. Sin votos dramáticos, ni grandes declaraciones, solo 2 personas adultas que habían sobrevivido a sus propias penas de amor, eligiendo permanecer juntas por respeto y paz. 2 semanas después de la boda, descubrí que estaba embarazada. Recuerdo ese momento tan vívidamente. No pánico, ni miedo, solo una quietud llena de gratitud. David me abrazó durante mucho tiempo, luego decidió mudarse a Madrid permanentemente. Sin dudarlo, sin necesidad de persuasión, como si fuera lo más natural del mundo. Las mañanas que siguieron comenzaron a cambiar. David se levantaba temprano, preparaba mi desayuno favorito, abría las ventanas para dejar que la luz del sol inundara nuestro pequeño apartamento mientras yo me sentaba a la mesa, con la mano en el vientre, escuchando a la ciudad despertar lentamente. Los fines de semana, íbamos juntos al centro de rescate de perros, haciendo pequeñas cosas, paseando perros, limpiando jaulas, donando comida, pero me llenaban de una manera que no esperaba. Mi perro siempre caminaba a nuestro lado, tranquilo y leal, como si él también entendiera que esta familia se construyó sobre elecciones amables. 8 meses después, di a luz a una niña. Tenía los ojos de David, profundos y gentiles, pero su nariz y boca se parecían tanto a las mías que me reía cada vez que la miraba. No fue un milagro. Fue simplemente el resultado natural de una vida finalmente encauzada. En esas primeras noches, mientras ella dormía en su cuna, mi perro se acostaba a su lado, inmóvil, vigilando tranquilamente su sueño como un viejo soldado que había encontrado una nueva razón para quedarse.
Me quedé allí en la tranquila habitación de una noche de Madrid, mirando a mi pequeña familia, y entendí algo maravillosamente simple. La felicidad no proviene de ganarle a alguien o de demostrar algo al pasado. Llega cuando somos lo suficientemente valientes para dejar lo que nos duele y lo suficientemente pacientes para reconstruir nuestras vidas con elecciones amables, un día a la vez. Esa es mi historia. No la comparto para demostrar que soy más fuerte que nadie más, sino para decir esto. Una mujer no tiene que gritar para ser respetada. A veces, todo lo que se necesita es claridad para marcharse, coraje para decir la verdad y la paciencia para reconstruir la vida de la manera más amable posible para una misma. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.